Luz. Voy a tomar tu recomendación porque no sé bien qué hacer, así que ahí estamos grabando. Bueno, les decía recién entonces que esta es la última clase de exposición donde vamos a tratar de trabajar conceptualmente con un tema que me parece fundamental y que yo ahora en esta cursada lo incluí al texto de Olga Nirenberg en la unidad 3, pero ya la veníamos trabajando y me gusta decir siempre que es como que cabalga entre la unidad 3 y la 4, digamos, es decir, nos ayuda a profundizar y a entender esa articulación entre la lógica de planificación y la lógica de programas. Entonces está ahí como haciéndonos de puente y recuerden que la unidad de programas está totalmente subida a PEDCO y esa ustedes la cursan de manera virtual totalmente, ¿sí? Tienen ahí como varias clases grabadas, algunos conversatorios con invitados, y también recuerden que les vengo proponiendo y sugiriendo que no hagan, el que tiene ganas de leer todo el material es muy hermoso, pero ustedes pueden hacer sobre esta última unidad una lectura de los programas en los que están trabajando, ¿sí? Y no hace falta que hagan como que vean o que estudien de todos o de cada uno de los programas. Si lo pueden hacer, les da el tiempo y tienen ganas, fantástico, pero si no, sí es condición como mínimo que manejen la bibliografía y que vean las clases y conozcan la propuesta de la cátedra en relación al programa que están trabajando. Entonces los aclaro porque nos ha pasado de algunos compañeros, compañeras que están presentando un trabajo o en coloquio o en final y nos cuentan que trabajaron, no sé, en el programa de enfermedades crónicas no transmisibles y cuando vamos a hacer alguna pregunta en ese espacio, en el coloquio o en el final en relación a ese programa, bueno, no pueden desconocer las cosas que estuvimos trabajando desde la cátedra en ese programa, ¿sí? Así que si estuvieron trabajando en salud mental, no hace falta que conozcan todo porque seguramente las preguntas van a ir hacia el programa de salud mental. ¿Está bien? Bueno, voy a tratar de compartir pantalla, esperen un segundito. Esperen, que tengo que cerrar todo el otro, si no me voy a confundir. Cierro esto, cierro esto. Cierro esto. Ahora sí. A ver, ahí ustedes ven, ¿no? Sí, se ve Sí, bien. todo bien, perfecto. La que no veo soy yo. Esperen que voy a tratar de cerrar. Bueno. Bueno, no importa. Que las imágenes de las cámaras me tapan la mitad de la diapo, pero bueno, no importa. Entonces, no sé si pudieron leer el texto de Olga Nirenberg, es un texto relativamente extenso, pero no se asusten porque se lee, vieron que hemos tenido algunos autores que por ahí no eran tan extensos, pero eran muy difíciles de leer. Este texto de Olga Nirenberg a mí me parece que es mucho más sencillo para que lo vamos leyendo y vamos entendiendo, nos va acompañando, la autora hace todo un recorrido, sí es extenso y muy cargado conceptualmente. De hecho, es un texto que viene muy bien en esta última parte de la cursada PS porque de alguna manera u otra retoma muchas de las cuestiones que ya hemos trabajado. Y que entonces, si es un texto que yo se los doy en la primera clase, probablemente le genere como una angustia. En esta instancia de la cursada es esperable que ustedes vayan leyendo y digan, ah, sí, esto ya lo vimos, ah, sí, esto me suena, ¿sí? Entonces, por eso está también en este último momento. Algo que me parece entonces muy interesante es que la autora hace un recorrido, un poco nosotros les vamos a proponer, ya les propusimos en la consigna del trabajo final, algo de este recorrido, pero al revés, con esto que llamamos la lógica reconstructiva del programa. ¿Se acuerdan? Entonces,
este capítulo hace un recorrido que es el mismo que voy a hacer yo, voy a usar para la clase, que es arrancar planteando qué son las políticas públicas, qué son las intervenciones sociales, qué son las políticas públicas, cuáles son las políticas sociales, y eso como un marco bien amplio, ¿no? Y ella empieza como a achicar o a avanzar en esto de la lógica para pensar, bueno, que las políticas de salud, diríamos nosotros, son una expresión de las políticas públicas en un determinado campo, un determinado sector, como es el de salud, ¿sí? Esto no lo dice explícitamente ella porque no es una médica, no es alguien del campo sanitario, como si hemos tenido otros autores. La autora en realidad trabaja en el campo de lo social en general, entonces muchas de las definiciones y de las cuestiones que nos trae son más generales y nosotros vamos a tener que ir haciendo este ejercicio de pensarlo en el campo de la salud. Ella nos ayuda igual también porque varios de sus ejemplos dice, por ejemplo, en salud, tal cosa, ¿no? Entonces, eso está bueno, no siempre usa el ejemplo de salud y ahí lo vamos a tener que ir haciendo nosotros. Pero les decía, el texto arranca entonces con una cuestión más general de entender o de pensar en términos de políticas públicas, políticas sociales, y cómo los programas en realidad son una manera de expresar esa política pública. Y que entonces la planificación sería un puente, díganme si voy muy rápido, pero esto ya lo vimos, digamos, cómo a raíz de un determinado lineamiento, concepción política, y para llevar adelante una política pública, la planificación es una herramienta. Y entonces tenemos que entender que los programas en salud, los que están en desarrollo actualmente y cada vez que nos encontramos con un programa, de alguna manera expresan esa política pública si yo miro para atrás, ¿sí? Y a la vez se expresan en acciones concretas, ¿no? Entonces, si esto lo hacemos como en una cascada, las políticas públicas, mediante la planificación, logran constituirse en programas, y esos programas, al momento de realizarse, de ejecutarse, de ponerse en práctica, el momento táctico operacional, les puse yo acá para que nos suene con los textos que ya estuvimos trabajando de planificación, se concretan en determinadas acciones, ¿sí? Esto es un poco lo que venimos tratando de trabajar con ustedes, lo charlamos un poco la clase pasada en el teórico, y entiendo que también lo han trabajado así en las comisiones, esto de pensar que muchas veces nosotros arrancamos en las prácticas lo que acá sería el tercer escalón, ¿sí? El tercer escalón. O sea, ustedes llegan y lo que se encuentran es con un CAPS o con un equipo de trabajo en funcionamiento. Lo que ven ahí son cosas que se están haciendo. Bueno, la propuesta de la cátedra es entender que eso que se está haciendo, esas actividades, desde vacunar a alguien, atender, ir a un domicilio, tomarle la presión a alguien, no sé, cualquiera de las acciones con las que ustedes se encuentran cuando se acercan al territorio y algún efector de salud, tenemos que mirar hacia atrás y hacer esta reconstrucción de, bueno, se está haciendo esto, ¿por qué? ¿A quién se le ocurrió? De repente vino la gente y pidió que le tomen la presión, ¿no? Bueno, esta reflexión crítica, esta reflexión que busca reconstruir ese proceso que origina y que explica de alguna manera, nos permite entender un momento actual táctico operacional, ¿no? Un hacer cotidiano con el que ustedes se encuentran en las prácticas y que, si miramos hacia atrás, están enmarcadas en un programa de salud, y a la vez ese programa de salud expresa una determinada política pública para el sector salud. ¿Se entiende esto? Todo lo que nosotros le llamamos la lógica reconstructiva, que es un concepto de Roxana Inoue, y que nos ayuda entonces a darle sentido, ¿no?, a nuestro accionar en salud. Este tercer escalón, que es el momento táctico operacional, es en donde también nos vamos a ubicar en la segunda parte de la clase de hoy para entender lo que la autora nos propone respecto de cómo analizar, cómo describir y cómo analizar esas prácticas, esas actividades cotidianas, ¿no? En este sentido, la autora hace un aporte que a nosotros nos resulta operativamente muy interesante por eso está dentro de la consigna del trabajo final,
y que tiene que ver con los atributos deseables, dice ella, ¿no? Los llama así. ¿A qué nos referimos? Son esas cuestiones, esos atributos que deberían tener, ¿no? Por eso sirven para evaluar, porque tienen una connotación valorativa, precisamente. Entonces, la autora dice que hay una serie de características, de atributos, de condiciones que los programas sociales, en nuestro caso los programas de salud que se expresan en estas actividades, deberían tener. ¿En qué? En todo su proceso de elaboración. ¿Sí? Entonces, nos va a traer una serie de atributos deseables que nos van a servir para el momento entonces del análisis. Ustedes lo encuentran en la consigna del trabajo final, ahí, donde dice, bueno, la descripción de con qué se encontraron en las prácticas no tiene que quedar en la foto, ¿no? Sino que hacemos este ejercicio de reconstrucción y junto con Olga Nirenberg usamos estos atributos deseables como como una guía para ir haciendo ese análisis, ¿sí? Bueno, y después si llegamos vamos a ver ahí algunas últimas recomendaciones o dejar algunas cuestiones abiertas también para problematizar mismo este tema. Arranquemos entonces en qué es lo que nos ayuda a entender Olga con respecto a que los programas de salud son una expresión de las políticas públicas, ¿sí? Acá este hermoso dibujito que hice ya hace un tiempo y que que es copiado que trae la autora en el capítulo, nos ayuda a entender esto, ¿no? de la lógica de inclusión de los proyectos adentro de un programa, los programas adentro de planes de salud y los planes de salud o los programas y los planes de salud como parte de la expresión de políticas públicas. Acá algo que es muy importante es que muchas veces el eslabón naranja, ¿sí? El plan de salud, tiene una amplitud provincial, ¿sí? Las provincias suelen tener un plan de salud, y entonces nosotros hacemos como, bueno, un entendimiento de que si en un determinado CAPS, un determinado efector, se está desarrollando un programa, ¿no? ¿Se acuerdan que yo le decía, bueno, pero este programa, está bien, es nacional, se aplica en todos lados? ¿Por qué en este lugar le dieron prioridad, le pusieron en eso tiempo, recurso humano? ¿Por qué? ¿No? Y ahí, ese por qué, esa manera de priorizar, muchas veces tiene que ver también con el plan provincial de salud. Pero lo que pasa es que algunas veces ese plan de salud está escrito y otras veces no. Entonces, muchas veces podemos directamente hacer este salto, esta lectura de que el programa está expresando una política pública, aunque no encontremos por escrito el plan de salud. Ahora, Río Negro tiene algunos planes de salud escritos. Neuquén, no sé si en este momento lo tiene, ha tenido planes de salud escritos. Así que bueno, podemos considerar los 3 escalones o directamente pensar, acá debajo de la palabra proyecto podría ir directamente las actividades, ¿sí? Lo mismo, los proyectos a veces median entre las actividades y los programas, o a veces directamente encontramos actividades enmarcadas en un programa, ¿sí? Bueno, una vez que estamos así como ubicados en esta pirámide, ¿qué es lo que nos dice la autora? Nos trae definiciones muy concretas, ¿no? Por un lado, esto de que los programas de salud son expresión de un tipo de intervención social y nos ayuda a pensar las intervenciones sociales en general, en sentido amplio, dice ella, ¿no? Que tiene que ver con un conjunto de actividades organizadas con un mismo propósito. ¿Y para qué? ¿Para qué haríamos actividades? Acá también ya nos van a empezar a sonar porque ella dice, bueno, es siempre para modificar algo que nos resulte insatisfactorio, ¿no? Acuérdense que en esto, dentro de lo que es el trabajo en planificación, vimos mucho esto de la lógica del problema, ¿no? Cuando nos encontramos con problemas en el campo social, siempre tenemos que pensar para quién es un problema el problema o cuál es el problema, y con eso tenía que ver el primer momento de planificación, ¿sí? El momento explicativo del problema, que en realidad es un momento de creación en el sentido de construir conceptualmente el problema, que los problemas no son obvios, no son naturales, siempre requieren de esta mirada reconstructiva, constructiva ahí de ese problema para poder entenderlo de tal manera.
Entonces, si bien las intervenciones sociales o una intervención en sentido amplio no es solamente no se hace solamente desde salud, un tipo de intervención social son las políticas públicas. Y en este sentido, toda la primera parte del capítulo es muy interesante porque nos va trayendo como algunas reflexiones, ¿no? Como por ejemplo estas que yo les listé acá para que tengamos. Recuerden que yo siempre les digo que cuando hago la clase, les comparto mi recorrido, mi recorte del texto, y yo les invito fuertemente a que ustedes lean y por ahí hagan su propio resumen acerca de esto. ¿Sí? Porque realmente cada una de las cuestiones que plantea la autora son muy interesantes. En función de la definición de política pública, por ejemplo, nos ayuda como a entender esto de que las políticas públicas siempre tienen algún impacto en lo social, ¿no? No pueden no impactar, no conllevar elementos que impacten en lo social, entonces ya dice, bueno, podemos decir que implica procesos políticos y sociales, que son siempre históricas. Y acá yo les agregué, ¿no? Están situadas en un momento temporal. Eso significa que sean históricas, porque hoy es un momento histórico, ¿sí? Entonces, que están situadas temporoespacialmente, ¿no? Lo mismo que decíamos de la PS, no se puede eh, pensar por fuera de un contexto como si fuera una cosa teórica y general, sino que la vamos a pensar siempre de manera situacional, contextualizada. Otra cosa que nos dice la autora es que la implementación de alguna política pública siempre implica un proceso complejo de priorización de problemas, ¿sí? Los problemas siempre son múltiples. ¿Y cómo logramos entonces que un problema sea considerado prioritario? Eso conlleva una determinada dinámica en donde hay grupos de interés, que también los hemos trabajado, ¿sí? ¿Se acuerdan que Mario Testa hablaba de grupos de interés? Por ejemplo, en el campo de la salud, ¿no? Acá de nuevo en planificación también aparecía en el momento de viabilidad, ¿sí? La necesidad de entender que no es que todos vamos a querer siempre lo mismo y que incluso algunas políticas que nos parecen como bastante obvias, yo siempre pongo el ejemplo, bueno, ¿quién no va a querer que los niños no se mueran? ¿No? Pero acá estamos atravesando una situación que esto lo deja como muy, muy claro. Eh, ¿Por qué alguien se podría oponer a que la educación pública sea una política de Estado? ¿No? ¿Quién podría no defender la educación pública? Y bueno, hay ahí grupos de interés y vean que no solamente, no porque sean malos, ¿no? Justamente si estamos tratando de estudiar todo esto, es para corrernos de esa lógica blanco-negro, buenos y malos, ¿no? Que solamente, como decía uno de mis profes, me decía Hugo Spinelli, solamente funciona así en las viejas películas de Disney. Incluso las nuevas películas de Disney ya complejizaron un poco más los personajes para ver que nadie es la bruja malvada o la buena persona, ¿no? Esto en la vida real no funciona así, no son buenos y malos. Si alguien no está poniendo prioridad en que el Estado invierta y sostenga y defienda la educación pública, no es porque sea mala persona, sino porque, bueno, en esto actúan distintos intereses y también hay distintas cuotas de poder que esos grupos de intereses pueden poner a jugar para, bueno, ¿en función de qué? De sus valores. Esto es el puntito que está en el número 6, ¿sí? Que se acuerdan que cuando veíamos APS también decíamos, bueno, los elementos, los componentes son un montón, nos podemos marear, pero lo que no nos podemos olvidar que la atención primaria de la salud implica la centralidad de determinados valores, que fue pregunta de parcial, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran esos valores? Bueno, sí se acuerdan, y si no, acuérdense porque esto atraviesa todo las unidades del programa y tienen que ver entonces con esto, con la idea de que esos valores son parte de lo que nos ayuda, lo que se pone en tensión, lo que se expresa en esta construcción que tiene que ver con las políticas públicas, ¿sí? Otro ejemplo que se me ocurría en relación a pensar los grupos y las distintas cuotas de poder, que es un concepto de Carlos Matus, ¿sí? Que también este año no lo tenemos en la bibliografía obligatoria, pero
sí es un gran referente en planificación estratégica, y ustedes lo habrán visto, lo menciona mucho, Mario Testa me parece que lo menciona, Chorny también lo menciona, y bueno, y Olga Nirenberg también. Olga Nirenberg trae varias vertientes de planificación, sí, lo menciona Matus también. Menciona la línea de Matus, la línea de Freire, de Levinas. Bueno, Carlos Matus, que es un gran autor entonces en relación a la planificación estratégica, nos dice que un actor social siempre tiene una determinada cuota de poder, que el poder tiene que ver con hay distintos tipos de poderes, ¿sí? El poder económico está fuera de discusión, pero también hay un poder cultural, hay un poder simbólico, ¿sí? Hay poder relacionado con el prestigio, digamos, hay distintos tipos de poder. Y algo que nos ayuda a entender Carlos Matus es que un actor puede tener mucho poder en un determinado campo y en otro no, ¿sí? Entonces, que siempre como actores sociales tenemos que identificar cuál es nuestro campo de acción, porque tal vez podemos en un campo de acción hacer mucho y en otro nos quedamos como más limitados. Yo hace poquito, y en esto de la disputa entre, bueno, no sería una disputa, en esto del ataque del presidente Milei a Lali Espósito, ¿vieron? A Lali. Eh, Hace poquito ella sacó una canción muy hermosa, por cierto, y en las entrevistas ella dice que estaba ensayando, estaba terminando de filmar una de las series, que también es muy buena, y que la llamó Fito Páez y le dijo que necesitaba hablar urgente con ella, y le dijo, mira, más o menos así, ¿no? En función de todo esto que están diciendo de vos, de todos estos ataques que estás recibiendo, la única respuesta que vos podés hacer es artística, porque ese es tu campo de acción, ¿no? Es como que ahí podemos usar este ejemplo de la vida cotidiana y actual para ejemplificar estos conceptos, ¿no? Ahí, si Lali está haciendo algo muy bien en términos de gestión, es ubicarse en su campo de acción, ¿no? Ella tiene fuerte cuota de poder, no en la política, en donde es una artista atacada por un presidente, en donde el poder político está centralizado, ¿no? Justamente en la figura de presidente, que tiene un montón de medios a su disposición y que tiene el efecto devastador que tiene. En cambio, cuando ella se corre y plantea otro escenario, que es el artístico, ahí, ¿no? Todo su esplendor. Bueno, esto mismo, un poco para poner a jugar estos conceptos, pero esto mismo lo podemos pensar en relación a dónde se dan las discusiones, dónde se presentan las tensiones, cada vez que querramos defender la salud pública o la educación pública, ¿sí? Ahí tenemos que ver cuál es nuestro campo de acción y cómo poner a jugar eso bueno, para defender los valores en los que se sostienen las propuestas. Bueno, y en este sentido también desarrollando y avanzando como parte de las políticas públicas, las políticas sociales, dentro de las que está salud, ¿sí? Acá no piensen que la política social son los planes sociales. Salud es una política social y eso me parece que ya está como fuera, ¿no? de discusión, en el sentido que ya lo venimos trabajando. Entonces, cuando todo el subapartado donde la autora reflexiona acerca de las políticas sociales, ustedes piensen ahí cómo ir llevando esto a salud. Y de manera muy clara y contundente nos ayuda como a conceptualizar esto que yo creo que también lo hemos trabajado en clases anteriores, pero que tiene que ver con dos concepciones acerca de la política social, ¿no? Una concepción más conservadora, en donde el punto de partida son personas con necesidades, en donde se espera que salud, por ejemplo, responda solamente a aquello que el mercado no pueda o no quiera porque no es rentable resolver. Vieron que también ayer escuchaba esta noticia, que no me voy a meter demasiado porque la verdad es que no tuve tiempo de analizarla en profundidad, pero lo escuchaba en la radio un ratito,
no sé si alguno de ustedes tiene información más clara, pero acerca de que habría una cierta desregulación de aquellas prestaciones que las prepagas y las obras sociales tienen que garantizarle a sus afiliados, por un lado, y por otro lado, cierto permiso para que algunas obras sociales no acepten la afiliación de monotributistas. Con lo cual, lo que se reflexionaba, ya les digo, es muy poco serio esto, pero bueno, es parte como de la actualidad, entonces vamos todo el tiempo informándonos por estas vías también. Se planteaba que un riesgo en esta situación era que las personas con monotributo, por ejemplo, con monotributo social, pierdan la posibilidad de tener una obra social y cómo esto iba a tener un impacto directo recargando el sistema de salud pública que ya de por sí está recargado. No, no tan así como, no es que lo escuché en un programa de Chimentos, lo escuché en un programa radial y también le hicieron una entrevista a Patricia Baeza, que es trabajadora del hospital, es trabajadora de salud pública del hospital de acá de General Roca, del Francisco López Lima, y es docente de salud pública en la carrera de trabajo social, así que bueno, ella hacía un poco como estas reflexiones y este análisis que resultan absolutamente preocupantes, dado también la coyuntura de salud pública que no está en condiciones de recibir a un montón de personas que probablemente se queden sin la cobertura de su obra social. No sé si escucharon algo de eso. Yo no, al menos. No, profe, yo tampoco. Bueno, vieron como en esto nosotros armamos un programa, pero después todo el tiempo está atravesado por esta realidad tan difícil. Concretamente podemos usar este ejemplo para entender estas dos concepciones, ¿sí? De las que muy claramente, yo les invito a que las lean, está en la página 26 y 27, ¿no? Y nos ayuda a entender esto, ¿no? Cada vez que tenemos una idea de que la política social solamente tiene que actuar ahí como manera compensatoria. ¿Se acuerdan que lo veíamos con Cristina Laurel cuando decíamos, bueno, la salud es un derecho social o una mercancía? Y si es un derecho social, estamos en una concepción progresista, o sea, basada en derechos, en donde el punto de partida son ciudadanos con derechos. En cambio, desde una reducción de esa concepción de salud hacia mercancía, lo que estamos diciendo es que el Estado solamente debería estar allí para hacer lo que no es rentable para el mercado, ¿no? Entonces, bueno, si un monotributista gana poco, las empresas de salud no deberían por qué tener que trabajar con ellos, que ahí vaya la gente que pueda pagar y todo el que no pueda pagar, ¿no? Entonces se coarta ahí este valor esencial que tiene que ver con la solidaridad y que es la base del funcionamiento de las obras sociales, y fuertemente tiene este trasfondo, ¿no? De entender que la salud no es un derecho, sino una mercancía. Bueno, vean hasta qué punto esto luego tiene impacto en no solamente en la vida cotidiana de muchas personas, de todas las personas diría yo, sino también en cuanto a las actividades posibles o imposibles en los centros de salud. Yo estoy segura de que si les pregunto eh, a, a los que hicieron prácticas, seguramente se encontraron con algún trabajador de la salud diciendo que le gustaría hacer algo, pero que no se puede hacer por la excesiva demanda, ¿no? ¿Vieron esto de la cantidad de gente y de cómo eso degrada las posibilidades de intervenir desde otras posibilidades de promoción de la salud, por ejemplo? Porque hay como tanta cantidad de demanda asistencial que muchas veces los equipos se ven desbordados. Esto seguro les suena, porque todo el tiempo lo dicen los trabajadores de salud. Y bueno, esto solamente se explica por una lógica que está como, ¿no? Más arriba incluso. Ahí les iba a decir otra cosa y ahora me olvidé. Bueno, yo me acuerdo. Ay, bueno, no me acuerdo. Bueno, también define de manera como muy interesante los programas en salud. Nosotros le agregamos en salud, ¿sí? Los programas de salud, los proyectos y las campañas, ¿no? Como por ejemplo la campaña de vacunación. Entonces, bueno, esto se los dejo, lo leen ustedes
es bastante sencillo. Acá me parece que todo este tema es interesante para recordar lo que habíamos visto en relación a la lectura de la Carta de Alma-Ata, ¿se acuerdan? De la Carta de Ottawa, y que veíamos que había como estas dos lecturas posibles con las diapos de Tute, como un plan. Y acá algo que sí, también lo quería retomar porque me pareció que quedó como esta idea de que solo la primera es un planteamiento político y la segunda sería una mirada funcionalista. En realidad, ambas, por eso lo puse en el título, ambas son lecturas políticas en la manera que tenemos de entender la salud, ¿sí? Y la promoción de la salud. En función de esa lectura que tenemos, que las dos son políticas, nos apropiamos de una manera o de otra de la letra de los contenidos que traía la Carta de Ottawa, ¿sí? Y eso luego se ve en la manera en que implementamos acciones en salud. Bueno, esta era como la parte más amplia, ¿no? Políticas de salud, procesos de intervención, políticas, programas. Y ahora llegamos a este puente que hace la planificación entre justamente cómo una política de salud se expresa luego en acciones, ¿no? Ahí tenemos el proceso de planificación. En el texto, la autora, como les mencionaba recién, hace como un repaso, yo lo tengo acá impreso, a leer de papel, hace un repaso por el nacimiento de la planificación y toma algunos, ¿no? Ella le pone breve recorrido histórico, y toma algunos conceptos de Matus, de Freire, que me encantó un montón encontrarlo acá, Paulo Freire, Levinas. Yo les propongo que eso, la verdad que es bastante cortito, igual son 2 o 3 carillas, que le den una leída, pero recordemos que nosotros en la cátedra trabajamos planificación no tanto con estos autores, sino que lo trabajamos con Chorny y un poquito con Testa, ¿sí? Entonces, esa parte la pueden leer, van a ver que dicen más o menos lo mismo, pero acá es donde iría en este puente que estamos pensando, cómo usar la planificación como puente. Bueno, todo lo que ya estuvimos estudiando y las clases que ustedes tienen, grabadas incluso, respecto de planificación en salud, ¿sí? Que se acuerdan que dijimos, bueno, hay que pensar la planificación para la salud, como nos propone Chorny. Entonces, esto significa volver a discutir qué entiendo por salud, cuál es el modelo que estoy definiendo y cómo lo entiendo, y en función de eso repasamos las dos tipos de lógicas, la planificación normativa y la estratégica, y cómo dentro de la planificación, que estas no son solamente entonces 2 métodos, sino que son 2 lógicas que tienen distintas concepciones de la realidad, y dentro de la planificación estratégica, ¿no? Veíamos estos 4 momentos: el momento explicativo, el momento de programación, el momento táctico operacional y el momento de la viabilidad, y cómo estos, si bien tienen un cierto sentido, pueden interactuar entre ellos de manera no lineal. Esto entonces, y cómo quedan las etapas, es muy importante para que lo repasen, ¿sí? Previo al parcial. Después no digan que no les avisé. Y llegamos entonces a la tercera parte, que es los atributos, que son los atributos deseables, que es lo que podemos ver a partir de la bibliografía. Yo acá quise como enriquecer lo que nos trae Olga con el agregado de un capítulo de este manual típico de atención primaria de la salud, que también tiene como un pequeño repaso acerca de, bueno, cuando vamos a analizar un programa de salud que se está implementando, que sería lo que ustedes tienen que hacer para el trabajo final, ¿no? Los autores dicen, bueno, si vamos a analizar o si vamos a tratar de entender, si vamos a estudiar un programa, ¿cuáles son los aspectos básicos que tenemos que considerar? Nos dicen, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que nos dicen es que lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar cuál es el programa, que a veces no es tan fácil como suena, ¿no? Porque ya en su manera de implementarse para los trabajadores de la salud se vuelve tan rutinario que muchas veces no le están poniendo el título, ¿no? Y ya es trabajo de ustedes identificar, bueno, se está haciendo tal actividad en función de cuál programa. Pueden preguntárselo a los trabajadores, pero si no, lo tienen que reflexionar, buscar ustedes y entender ustedes, ¿sí?
Entonces, Zurro lo que nos dice es que, bueno, todo programa tenemos que empezar pensando cómo se puede clasificar, ¿no? Hay programas que están organizados y que se clasifican por edad, porque tenemos programas más orientados, qué sé yo, a la primera infancia, a la adolescencia, a las mujeres, ¿no? Por edad y por sexo es como la primera gran clasificación que tenemos que entender o tener en cuenta. Después, otra manera de clasificar los programas sería por patología o problema, ¿sí? Incluso nos trae como esto de que hay programas que apuntan como a un abordaje más individual y otros a un abordaje más poblacional. Todas estas serían distintas formas de clasificar que nos proponen estos autores y luego dicen que dentro de las características que podemos usar para entender, para estudiar, para analizar este programa, nos dan como una lista, ¿no?, de cuestiones a tener en cuenta, como una checklist, ¿no? Entonces dice, bueno, tenemos que ver, si estamos estudiando, queremos describir un programa, tendríamos que ver cuál es el énfasis que ponen en las actividades de prevención, promoción, cómo se combinan entre ellas con las formas de tratamiento y de rehabilitación, ¿sí? En esto acuérdense de de la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Y cómo en el modelo más bien biomédico asistencial, el énfasis está puesto siempre en las actividades asistenciales o de rehabilitación, y cómo en atención primaria de la salud, a ver, esta sería una pregunta interesante, ¿no? Si yo les hago en el parcial y les pongo, la estoy inventando ahora, pero me gusta. Si yo les pongo, en el modelo tradicional, el énfasis está puesto siempre en las tareas asistenciales y de rehabilitación. En atención primaria de la salud, opción A, el énfasis está puesto en las actividades de promoción. Opción B, el énfasis está puesto en las actividades de prevención. Opción C, el énfasis está puesto en la articulación entre los distintos tipos de actividades. ¿Está Todas la son respuesta? correctas. No, prevención y promoción por mí. Lee el primer renglón. ¿Qué dice? En voz alta. De la diapo. Sí. Énfasis en actividades de promoción y prevención, combinándolas en forma adecuada con los tratamientos y rehabilitación. Entonces, dentro de las opciones que yo les dije recién, que nosotros digamos que hay énfasis en las actividades de promoción, prevención, articuladas con el tratamiento y la rehabilitación, sería la C. ¿Sí? Porque yo les dije, énfasis en las actividades de promoción, énfasis en las actividades de prevención o énfasis en la adecuada articulación entre los 4 tipos de actividades. ¿Sí? Vean que esto tiene que ver con también lo hemos visto en la unidad 1, con esta falsa dicotomía entre la clínica asistencial y el abordaje de atención primaria, como si el abordaje de atención primaria solamente se refiriera a las actividades de promoción y prevención. APS implica la adecuada articulación entre los 4 tipos de actividades. Incluye, y a veces se pone énfasis, porque suelen ser las cosas más olvidadas, entonces incluye y enfatiza, pone de relieve las tareas de promoción y de prevención, pero articuladas con las otras. Lo que no tenemos que caer es en una fragmentación justamente de los tipos de actividades, ¿sí? Así que sería la C, correcta. Anoten. Después, bueno, nos va haciendo así como un listadito de atributos deseables, sería características generales a tener en cuenta en nuestra lectura, en nuestra descripción de los programas. Esto van a ver que es muy parecido, o varios de estos se repiten, con los atributos deseables que nos trae Olga Nirenberg. De hecho, esta bibliografía complementaría al capítulo de Olga, ¿sí? Yo lo que les sugiero es eso, es hacer centro, apoyarse en el capítulo de Olga Nirenberg, y este capítulo por ahí usarlo como, bueno, para darle una vueltita más, o porque a veces es un lenguaje más amigable para ustedes, porque estos autores sí son médicos, entonces por ahí pueden traer algunos ejemplos interesantes, pero bueno, a mí me gusta más cómo lo explica y cómo lo organiza
Olga Nirenberg, que nos dice lo siguiente. No sé por qué esto lo tengo acá. Que los atributos o características deseables pueden estar más o menos presentes con distinto énfasis, pero algo que nos dice que es muy importante es que esto, ahora que vamos a revisar cuáles son esos atributos deseables, pero que no solamente tienen que estar presentes en el momento de la ejecución, sino que un aspecto muy interesante es ver si esas características, por ejemplo, trabajo interdisciplinario, si esas características y esos atributos, como el carácter interdisciplinario, están en funcionamiento en la ejecución o también estuvieron presentes en la planificación. Y ustedes me van a decir, bueno, pero nosotros en la práctica no vimos la planificación, estuvimos en el hacer cotidiano. Bueno, ese es parte del ejercicio de reconstrucción, ¿sí? Identificar si al momento de esa planificación hay una mirada interdisciplinaria en juego o no. Entonces, esto es muy, muy importante, que los atributos deseables, según Olga Nirenberg, no solamente nos sirven para describir, para analizar el desarrollo, la ejecución de un programa, sino que tienen que ser considerados en estos tres momentos, que son como los momentos de la planificación, ¿sí? En el momento de la planificación y en el táctico operacional, que incluía para nosotros la evaluación. Esto es lo mismo. Bueno, ¿y cuáles son entonces? Llegamos a estos famosos atributos deseables. Ella va como describiendo cada uno de estos, va haciendo como una definición muy precisa, va trayendo como ejemplos de cada uno y se empiezan como a articular, ¿sí? Porque no son cuestiones que estén aisladas una de otras, o sea, solo para una cuestión explicativa o de presentación, en el caso de ustedes en el escrito al momento de redactar, sí, por ahí lo tienen que identificar, pero por supuesto que uno va tironeando al otro, entonces empiezan como a ir mezclando, ¿sí? Entonces, lo primero, y lo ponemos como por delante, es el carácter equitativo. Es decir, que si nosotros estamos trabajando, no sé, permítanme hacer el ejemplo con el programa de salud mental, porque es el que yo más conozco, en el que he trabajado más cantidad de años, y me puedo imaginar más fácilmente si voy a la práctica y estamos en una situación en donde la participación, por ejemplo, de ustedes como estudiantes, pueden haber estado, no sé, en un taller abierto a la comunidad, en una huerta, en algunas actividades de reflexión con usuarios de salud mental o con familiares, etc. No sé si a alguien le tocó hacer prácticas en el programa de salud mental o en algún dispositivo de salud mental, o no, este año. Bueno, no importa, hagamos como el Profe, eso de la ejercicio. huerta es de salud mental, porque yo estoy en el coso de área de programa de diabetes y atrás creo que está salud mental, pero yo siempre que estábamos ahí en lo que es la sala de espera, siempre como que pasaban personas que no parecían pacientes y hablaban con una enfermera, y la enfermera les decía, bueno, más tarde vamos para la huerta. Esa huerta que decían es de salud mental, Bueno, acá tenemos en el que buque. diferenciar, claro, como dispositivo, la huerta puede ser usado por uno o más programas, ¿no? Entonces, Ah, no ok. sé, claro, ahí es justamente parte de la reconstrucción que ustedes tienen que hacer cuando hacemos como la descripción, es entender eso. A veces, en muchos hospitales, por ejemplo, Salud Mental inicia el proyecto de huerta y por uno de estos caracteres que están acá, invita a otros actores, a otros miembros del equipo de salud a sumarse, a participar. Espérenme que está queriendo salir mi perro y si no me va a romper la cortina. Denme un segundito. Esperen. Si puedo. Ay, no me permite admitir cuando estoy acá, no sé por qué, quedó una compañera afuera. Bueno, a ver, sí, dejo acá recién puedo admitir. Ahí está. Ah, ¿ustedes siguen viendo?
Sí, Ah, bien. Entonces, hay una de estas características por las cuales puede pasar que un dispositivo como la huerta se empiece a implementar desde alguno de los equipos de trabajo, por ejemplo, desde salud mental, y después invite a quienes están trabajando con diabetes. O viceversa, ¿no? En algunos lugares es el equipo de diabetes o, no sé, de adolescencia, quienes implementan alguna técnica. Las huertas son bien difíciles de sostener por poca gente, entonces se suele dar esto de buscar con quién seguir trabajando en esto. ¿Se les ocurre, así viendo, leyendo como los títulos, cuál de estos atributos puede tener que ver con que invitemos a otros sectores del hospital o del equipo de trabajo para sumarse a la actividad de la huerta? articulado. Bien, porque el carácter articulado justamente busca como una sinergia, pero también el carácter integral, ¿sí? Que es el que nos trae la mirada interdisciplinaria, y que tiene que ver justamente con entender la complejidad del proceso salud-enfermedad. Por ejemplo, es bien habitual que las personas que tienen algún tipo de sufrimiento mental también tengan una comorbilidad, ¿no? Entonces, salud mental debería siempre trabajar bien cerquita del programa de enfermedades crónicas no transmisibles y pensar en términos de, bueno, de prevención o de abordaje muchas veces también de hipertensión, diabetes, ¿sí? Entonces, estos atributos deseables es interesante, más allá de la definición de cada uno, lo que nos propone la autora es no hacer una descripción como un listado. A veces nos ha pasado que, bueno, como que tenemos la cabeza así más formateada, ¿no? Como decir, bueno, el carácter equitativo, 2 puntos, el carácter integral, 2 puntos, el carácter articulado. Cuando en realidad lo que nos dice la autora es que esto puede estar más o menos presente, con más énfasis o con menos énfasis. Hay que considerarlo, ¿sí? Entonces, ustedes pueden usar estos caracteres para precisamente hacer una descripción de cuáles son de estos los que están más fuertes o pudieron visualizar durante las prácticas y por qué los consideran así, y otros que por ahí están un poco menos presentes, ¿sí? El carácter equitativo siempre va a ser para nosotros en APS el más importante, porque precisamente tenía que ver con esto de los valores centrales en atención primaria de la salud, y que el carácter equitativo justamente apunta a que todas nuestras acciones, de alguna manera o de otra, deberían tender a disminuir las inequidades, es decir, reconociendo las desigualdades, trabajar en función de esas desigualdades que nos parecen injustas, ¿sí? Acuérdense acá la diferencia entonces entre desigualdad e inequidad. La inequidad era una diferencia que nos parecía injusta, por eso tiene como el juicio de valor. El carácter integral va a tener que ver entonces con esto de la complejidad del proceso salud, enfermedad, atención y cuidado, ¿sí? La complejidad de nuestro objeto de trabajo, de nuestro sujeto de trabajo, la complejidad en términos de cómo definimos la salud. Si la entendemos como ausencia de enfermedad, estamos en una definición lineal, ¿sí? Incluso la definición de como completo, estado de bienestar, bio, psico, socio, ¿se acuerdan que también la habíamos criticado? Y habíamos avanzado hacia una concepción de la salud como un proceso. Entonces, si entendemos de esa manera, si nuestro entendimiento de la complejidad de lo que sucede es desde la complejidad, metodológicamente eso tiene una consecuencia, ¿sí? La interdisciplina y el trabajo intersectorial son consecuencia del reconocimiento de la complejidad. Si yo entiendo que existe algo complejo, sí o sí voy a tener que hacer un abordaje metodológicamente interdisciplinario. Entonces, luego tenemos el carácter articulado, que tiene que ver justamente con buscar esa sinergia entre distintas acciones y actividades.
La autora pone el ejemplo de en realidad cuando hacemos distintas actividades en relación a un mismo tema o a un mismo problema, y que muchas veces están, si no, fragmentadas. No sé, por ejemplo, un consultorio de rehabilitación totalmente alejado de los talleres que se dan en función de la prevención de ese tema. Entonces, cada vez que nuestras acciones en salud, el riesgo de fragmentación es directamente proporcional al tamaño de la institución, ¿no? Es mucho más riesgoso para un equipo de salud trabajando en un hospital grande tener acciones fragmentadas. ¿Por qué? Porque por una cuestión de necesidad se reparte el equipo y muchas veces tenemos un equipo que va a hacer promoción y el otro equipo que está en el consultorio del pie diabético, pero entonces es muy, muy importante poder hacer este trabajo comunicativo para que las acciones no sean fragmentadas. ¿Por qué? Porque en las acciones fragmentadas los que se caen, como decimos siempre, en esa fractura son los pacientes, son las personas, ¿sí? Y porque además se pierde esa sinergia que puede llegar a tener, espérenme que ahora quiere salir mi otra perra. Se pierde, les decía, ese carácter de sinergia que puede llegar a tener cuando las acciones están articuladas, ¿no? Por ejemplo, que a un taller de que vamos a ir a dar en la escuela acerca de hábitos saludables, qué sé yo, venga uno de los pacientes y nos acompañe, ¿no? Y entonces la sinergia genera como espacios de creatividad en donde aprovechamos lo que está sucediendo en un lado para enriquecer lo que está sucediendo en el otro, ¿sí? Por eso era un buen ejemplo con esto de la huerta que les decía. Después la autora también nos describe el carácter asociativo que tiene que ver tanto con el trabajo en redes como con el trabajo en equipo. Acá hace unos apartados después, cuando ya se empieza a describir, y así como lo tenemos al principio bien claro uno y uno, cuando los empieza a describir se empiezan a mezclar todos con todos, pero me parece súper interesante y todo lo que plantea respecto del trabajo en equipo, ¿sí? De hecho, acá en esta segunda diapo les dejé como algunas de estas, cuando ya en la segunda parte empieza a describir, trae algunas cuestiones muy interesantes que yo creo que son todos conceptos que ustedes saben o manejan de atención primaria de la salud 1, de medicina y sociedad, incluso de IEMS, o sea, ustedes ya manejan el criterio de sectorial, intersectorial, ¿no? Si yo digo intrasectorial, es al interior de salud, por ejemplo, ¿no? Y lo intersectorial va a tener que ver con la articulación entre sectores, entre salud y educación, entre salud y el municipio. Yo siempre doy por sentado que ustedes saben esto, pero me he encontrado en más de una vez, en un final, que alguna pregunta que tiende como a discriminar entre lo que es el trabajo en equipo, la interdisciplina, la intersectorialidad, y aparece como que se mezcla todo con todo. Y no es todo lo mismo. Y esto ustedes también es pregunta de coloquio o es pregunta de final, tener claridad conceptual respecto de cuándo estamos en un abordaje interdisciplinario, cuándo estamos frente a un trabajo en equipo, cuándo estamos frente a un trabajo intersectorial, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo que yo soy psicóloga de un centro de salud y me junté con la psicóloga del hospital para hacer un trabajo. Ahí, ¿qué tipo de trabajo estoy haciendo? Clasifiquémoslo acá. Interdisciplinario. O sea, porque son dos de... Interdisciplinario. O sea, ¿Cómo? psicóloga, una psicóloga con una qué. ¿Cómo era? Con otra psicóloga. Ah, no. Entonces no. Bien, bien, porque rápidamente nos suena como sinónimo de más de una persona trabajando que hay trabajo interdisciplinario. Y no, ¿sí? Lo interdisciplinario implica un abordaje del tema desde distintas disciplinas, precisamente, ¿sí? ¿Puede ser que haya trabajo en equipo entre dos psicólogas? Sí, porque el trabajo en equipo y el trabajo interdisciplinario no son sinónimos, ¿sí? Tienen sus particularidades. Y dentro de los dos primeros, ¿sería un tipo de trabajo intersectorial o intrasectorial?
si una está en un centro de salud y la otra en un hospital? Intrasectorial porque son diversos niveles de complejidad. Muy bien. ¿Y si yo me junto con la psicóloga, pero del municipio? Es un trabajo en equipo, no hay interdisciplina, pero es un trabajo intersectorial, porque ya me salgo de salud para estar trabajando con alguien, con una psicóloga del municipio o de una escuela, por ejemplo. ¿Sí? Y si ustedes son una médica que está trabajando en el centro de salud y se juntan con una psicóloga del municipio para hacer un trabajo. ¿Qué hay ahí? Ahí debe ser tanto interdisciplina como intersectorial, ¿o no? Muy bien, muy bien. ¿Y cómo sabemos si hay interdisciplina o hay un abordaje multidisciplinario? ¿Es lo mismo? Yo lo que recuerdo de cuando, bueno, esto lo vimos en YEM igual, pero Sí, cuando había una interdisciplina era como que había como una transferencia, digamos, había como un intercambio. Y multi era que nomás como que coexistían, tipo, bueno, tenemos todo este repertorio de disciplinas y cada una como que hace lo suyo. Y exactamente. no, el trabajo interdisciplinario consiste en articular esos saberes. Perfecta definición, no sé quién está hablando, Candela, ¿no? Sí, Bien, excelente recuerdo, porque en esto, por eso en la unidad 1 hacemos como el recuerdo, porque parece, si no, como que aprobamos la materia y nos olvidamos para siempre. Entonces ya aprobaron IELTS, pero estos son conceptos que los retomamos y que es muy importante tenerlos bien cerquita, ¿sí? Si, por ejemplo, ¿por qué? Porque después presentan, están en un coloquio y presentan las actividades y dicen que la médica, que trabajan con un grupo de personas diabéticas, que la médica los ve en el consultorio, que el profe de educación física desde el municipio y los saca una vez por semana a hacer caminatas y el odontólogo les hace el control de salud bucal. Y presentan eso como si fuera un trabajo interdisciplinario, ¿no? Y no dicen nada, por ejemplo, de la intersectorialidad. Dicen que hay un trabajo en equipo interdisciplinario y lo fundamentan así. ¿Cuál sería lo equivocado de lo que acabo de decir? Si yo digo, la médica los ve en el consultorio, el profe de educación física del municipio tiene actividades de caminata 2 veces por semana y articulan con la odontóloga que chequea la salud bucal 1 vez al mes. claro, Y es que digo, ahí aquí vemos un trabajo en equipo interdisciplinario. ¿Qué? no, ¿Cuáles serían ahí las quejas? nomás existe, o sea, hay como derivación entre sectores, pero no hay intercambio entre los saberes, no es que se pusieron de acuerdo todos estos profesionales como para armar un programa o lo que sea, sino que simplemente están referenciando al paciente como a otros sectores. Hay una Perfecto. articulación, pero no de los saberes, de las disciplinas de cada uno de los Bien. profesionales. Perfecto. Y si hay una articulación, porque yo no podría negar que está buenísimo que se pongan de acuerdo una médica, un profe de educación física y un odontólogo para trabajar en este tema. Pero ¿cuál es la manera? Digamos, el error no es de la práctica, el error es de cómo lo estoy describiendo. Entonces, ¿cómo sería una manera adecuada de describir este tipo de articulación? Que sería intersectorial. Bien, que pudimos entonces durante las prácticas ver o que este equipo o en este programa se trabaja con una articulación intersectorial entre salud y el municipio, en donde el municipio aporta el profesor de educación física y salud aporta un abordaje multidisciplinario entre médicos y odontólogos, porque cada uno lo atiende en función de su disciplina y de su mirada. ¿Cuándo podríamos suponer que se supera el abordaje multidisciplinario y podríamos hablar de interdisciplina? Entonces, esto que decía Candela hace un ratito, cuando haya articulación, pero ¿cómo vemos la articulación? Es muy importante, eh,
tener como indicadores de esa comunicación, ¿no? Y en eso el trabajo en equipo nos trae como ahí se cruzan, digamos, como la posibilidad de pasar de la multidisciplina a la interdisciplina, tiene que ver con algunas cualidades que tiene el trabajo en equipo, como por ejemplo el encuentro, igual va previo, el encuentro entre las disciplinas, que el médico y que el odontólogo se encuentren, tengan reuniones periódicas, por ejemplo, no me permite garantizar que hay interdisciplina, porque yo no puedo desde un lugar de espectadora externa ver si realmente hay un intercambio de saberes, instrumentos, métodos y técnicas. Pero sí puedo ver como espectadora si se reúnen, si hablan, ¿no? Si cuando voy al centro de salud, la médica, la enfermera y la psicóloga se reúnen y están hablando de que van a ir a hacer una visita o de que fulanito vino, que fulanito no vino, ahí tenemos un espacio de encuentro en donde de alguna manera puede haber un intercambio de saberes, de miradas, de técnicas, ¿sí? Ahora, si llega la médica y se encierra en el consultorio, la psicóloga se fue al domicilio y la enfermera está haciendo los controles, bueno, desde nuestro lugar, siempre hablando ¿no? Como desde nuestra situación, las prácticas que ustedes hacen y la lectura que están haciendo de esas prácticas en función del trabajo final también son situadas, ¿no? Con esto que decimos siempre, en el tiempo y en el espacio, y desde un determinado lugar, desde un tipo de poder que es el que ustedes tienen como estudiantes. Entonces, siempre nuestro análisis y nuestras conclusiones tienen que ser lo que pudimos ver. Lo que pudimos ver es que habría un abordaje multidisciplinario, pero no pudimos ver espacios de reuniones, de encuentro, que nos permitan suponer un trabajo interdisciplinario. Eso es una manera correcta de hacer una descripción de lo que ven en las prácticas, ¿sí? Porque capaz que existe y ustedes no lo vieron, pero al describirlo de esta manera pasan dos cosas. Están asumiendo su lugar de actores, ¿no? Se están situando de manera, están reconociendo que el conocimiento siempre es provisorio, que se va construyendo. Y también, lo más importante diría yo, es que me muestran el manejo conceptual. Yo ahí los escucho, yo no estoy evaluando lo que sucede en el centro de salud. No me importa, entre comillas, ¿no? En esa instancia, en una instancia ecológica, en una instancia de final, me interesa que ustedes sepan la diferencia conceptual entre interdisciplina y multidisciplina. Entonces, yo no voy a ir a evaluar a ver si me dijeron bien, si hay interdisciplina o no hay, y es multidisciplina. Si ustedes me dicen, pudimos ver el trabajo, el abordaje interdisciplinario, dado que una vez por semana se reunían en reunión, listo. No es que voy a ver si se reunieron efectivamente o no. O si ustedes me dicen, se denota un abordaje multidisciplinario porque si bien las personas están transitando por distintos espacios, los profesionales no se reúnen, bueno, me están mostrando que hacen este manejo conceptual, ¿sí? Lo mismo Profe, entonces, sí. en ese caso podemos hablar de una situación en particular, porque por ejemplo yo vi una situación, no sé si siempre es así, pero yo vi justo una situación con un paciente en específico que sí, o sea, vi cómo charlaba, o sea, estuve yo presente escuchando y también dando Sí, mi opinión de una situación en particular, pero no sé si siempre trabajan así integrados o fue porque justo esta situación era un caso particular, específico, con un paciente. es muy interesante tu pregunta, porque acordate que Olga nos está diciendo que estos atributos aparecen con más o menos intensidad y en distintos momentos del proceso de gestión de un programa, ¿sí? Entonces, Claro, lo entonces con que primero, aparezca, ya está. O sea, ¿cómo? con que aparezca una vez, ya puedo decir que se manejan con Podés interdisciplina decir en este eso, caso. podés decir que lo viste, lo podés usar como ejemplo, ¿sí? Pero lo primero que te quiero decir es esto, hay que ver si era en el marco del programa del que estás hablando, ¿sí? Del que ustedes están presentando. Si suponte están presentando o trabajando el programa de diabetes y esto lo que vos presenciaste fue bueno que ante una situación crítica de un paciente se daba como esta reunión y este intercambio y esta articulación, lo puedes nombrar perfectamente, ¿sí? Y lo otro que me parece muy interesante, bueno, tenemos acá entonces la diferencia entre lo intersectorial y lo intrasectorial, como una primera gran diferencia, entre interdisciplina y multidisciplina, y las características particulares que tiene el trabajo en equipo, porque a veces pueden darse articulaciones puntuales, pero en realidad para hablar de trabajo en equipo necesitamos, según Olga, las 5C,
acuérdense de Colapinto, la 5C, en relación que ella describe como los atributos también, como cuáles son las características que requiere para que podamos hablar de trabajo en equipo. Entonces esto ustedes lo pueden usar como parte de su lente para ver y para describir y para analizar en ese punto el programa que están describiendo, ¿sí? Bueno, y a modo de cierre y conclusiones, nada, acá quiero volver a uno de mis maestros, de mis profesores, que es Hugo Spinelli, que justamente tiene un texto que yo no se los puse como parte de la bibliografía porque es bastante complejo, pero que se llama así, Volver a pensar en salud, en referencia a un texto de Mario Testa, que es Pensar en salud. Entonces, este capítulo, este artículo lo llama Volver a pensar en salud, programas y territorios, y hace justamente toda una crítica a la lógica de los programas, ¿no? Entonces yo no quería terminar las clases de APS o esto incluso de introducirnos a la unidad en donde vamos a ver programas, donde estuvimos defendiendo la lógica de construcción de los programas a partir de la planificación estratégica, por ejemplo, pero sin dejar de mencionar que esta lógica también ya está criticada, ¿no? Lo que nos dice Hugo Spinelli es que los programas ya son respuestas técnicas y que muchas veces en el encuentro entre los programas y los territorios, lo que se da, por definición, son las fallas, ¿no? Entonces, lo que él nos propone es que pongamos por delante el territorio. Él dice que los territorios muchas veces hacen preguntas a salud, ¿no? Nos convocan a pensar desde una singularidad, desde un determinado contexto histórico, social, en donde las herramientas técnicas nunca son suficientes, ¿no? Y entonces en función de esta reflexión hace una serie de recomendaciones al equipo de salud que yo quisiera que ustedes se lleven, y que traté de alguna manera de introducirlas en las consignas, aunque no lleguemos a desarrollarlas conceptualmente en profundidad, pero la primera de las recomendaciones de Hugo Spinelli es siempre considerar la singularidad de territorio, ¿no? Y recordar que esa singularidad del territorio nunca es solamente geográfica. Con esto tiene que ver toda la idea del mapeo, ¿sí? De que el mapa no es el de Google o no es entre tal calle y tal calle, ¿no? Sino que siempre implica, el territorio implica entender una determinada dinámica social, cultural, que se entrelaza con una geografía, por supuesto. No es lo mismo una ciudad, un barrio en el Alto Valle que en la línea sur de Río Negro, donde tenemos características geográficas que impactan en el territorio, en la manera de vivir ese territorio, ¿sí? Pero nunca es solo lo geográfico. También tenemos una determinada historia y todo eso se entrelaza con distintas concepciones del mundo y saberes que siempre que vayamos a trabajar en salud a algún territorio las tenemos que considerar, ¿no? La segunda recomendación tiene que ver fuertemente con esto de recuperar la reflexividad como una instancia de reflexión permanente a nuestras certezas en salud, ¿no? El único cuidado que podemos tener es el de dudar de eso que sabemos, ¿no? A esto Hugo Spinelli lo llama recuperar la reflexividad, y como parte de esta recomendación vamos a hacer esta semana y la semana que viene algunos ejercicios en las comisiones que son ejercicios de covisión. La covisión es un dispositivo de trabajo en equipo, ¿sí? En donde justamente se busca eso, recuperar la posibilidad de reflexionar entre todos, poniendo en tensión, poniendo en juego el saber del colectivo. Otra recomendación es no olvidarnos de nuestra posición política, sería, ¿no? Que esto lo venimos insistiendo a lo largo de toda la cursada, recordando entonces que todo lo que hagamos, si no nos queremos meter en política, estamos haciendo política, y que todo lo que hagamos en salud puede apuntar a entender a esa persona como, ¿no? Si a la persona la recibimos como si fuera un sujeto carente, y yo tengo todo el saber y el poder, y la persona carece de todo, y entonces en ese encuentro le puedo solucionar el dolor que trae, pero no estoy
construyendo ciudadanía, no estoy trabajando ahí con la idea de salud como derecho, y eso es parte de lo que puede aportar u obstaculizar el desarrollo de comunidades más saludables, que siempre, recordemos, ¿no? Recordemos también a Mario Testa en esto, ¿no? Siempre va a tener que ver con la democracia y con la promoción de derechos. Nos obliga todo esto, el reconocimiento de esta complejidad nos obliga a trabajar en equipo, a pensarnos como actores sanitarios, y que entonces es imperativo, concluye él, poner a jugar nuestro hacer, intervenir, no usar nunca la complejidad como excusa para la inacción, diría Morín, ¿sí? Yo no puedo decir que porque todo esto es complejo no hago, sino siempre preferible, ¿no? Poner ahí a jugar esto, nuestra manera de pensar y intercambiar con los demás para tener una práctica de salud que también sea saludable con nosotros mismos. Bueno, y les dejo ahí como una última reflexión y la bibliografía y los anexos, que son como una serie de preguntitas que también trabajábamos durante la cursada de la maestría en relación a los 4 momentos de la planificación, que se los dejé como anexos porque pienso que les puede ayudar en esto de terminar de avanzar con el trabajo. ¿Dónde estamos? Ay, dejar de compartir, dejar de compartir. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Terminamos súper puntuales. Les agradezco que me hayan acompañado, no me hayan dejado sola. Gracias, Y bueno, profe, estuvo muy buena la clase. bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Yo tenía una Hasta luego. pregunta, pero era algo más particular, digamos. Bueno, ahí O dejo de sea, grabar y charlamos. ok.